Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a tener el placer de compartir con todos vosotros a un artista que le tengo un especial cariño. Lo estudié concretamente en el instituto. Estoy hablando de Henri Matisse. Nace en 1869 y muere en 1954. Nace en el norte, en una ciudad del norte de Francia, concretamente. Bueno, es un artista fundamental del siglo XX. En 1887 va a estudiar, se va a trasladar a París para poder estudiar Derecho, va a terminar la carrera y se va a dedicar al ámbito jurídico, concretamente va a trabajar como administrador judicial. Su padre estaba convencido de que esta era la profesión primordial que tenía que estudiar su hijo y que le iba a dar en el futuro un prestigio social. En 1889 va a sufrir una enfermedad, una apendicitis, lo va a dejar inválido y su madre le va a suministrar materiales para poder dibujar, pintar, libros de dibujos. Sencillamente, a partir de ahí, Matisse se va a dar cuenta de que es un verdadero artista y se va a dedicar al mundo del arte, decepcionando profundamente a su padre. Su formación fue lenta y la alternó con viajes a Italia y a Londres. En 1892 va a abandonar el ámbito jurídico y se va a dedicar al mundo, como hemos comentado, al mundo de la pintura. Va a ingresar en la Escuela de Bellas Artes, va a conocer al maestro Gustave Moreau, que va a ser un maestro fundamental en el trabajo de este grandísimo artista. Es uno de los primeros autores que va a afirmar que el color es fundamental para poder canalizar los sentimientos, y eso lo va a captar muy bien Henri Matisse en el futuro. Va a conocer a grandes autores experimentales como Dufy, Marquet y Rouault. Es una época donde el autor va a realizar numerosas copias de los maestros, de los clásicos, de Tiziano, muchos bodegones, va a crear lo que se llama un periodo oscuro, muchos bodegones, naturalezas muertas, donde prevalece una técnica, es un virtuoso, y va a tener como a dos autores de referencia, Chardin y a Rembrandt, dos maestros que Matisse va a estudiar muchísimo, sobre todo para crear en el grabado y en el dibujo. En 1905 Matisse tiene 36 años concretamente y va a decidir participar en una exposición en el Salón de Otoño de París junto a otros autores. Se va a agrupar la obra de este autor de manera intencionada con los trabajos de Vlaminck y de Derain, todos restallantes de colorido salvaje. Y el resultado es sencillamente que el público va a rechazar la obra, sobre todo la burguesía, va a considerar la obra de estos artistas como un insulto a la pintura, a lo clásico. Un crítico de arte de la revista Gil Blas va a afirmar: Donatello va a escribir en la revista Donatello entre las fieras, intentando salvar la escultura de resonancia renacentista que se encontraba ubicada en la sala donde exponían estos artistas. Y sencillamente podemos decir que en 1906 nace el fauvismo. El año siguiente va a ser un año donde va a surgir uno de los movimientos más transgresores del siglo XX, que es el cubismo. Y muchos artistas fauvistas de la época se van a desligar del movimiento para experimentar con esta tendencia, con el cubismo. Podemos decir que Matisse, por lo tanto, va a ser el único autor que va a mantener su estilo, va a confiar en ese estilo y durante toda su carrera. En la obra del autor francés hay un desenfreno cromático, un baile con los ritmos curvilíneos del Art Nouveau y el arabesco del mundo musulmán. Una obra decorativa esplendorosa, situada en un afrodisíaco Edén. Un canto a la vida y una exaltación a la esencia de los espíritus. Una invitación a una sensibilidad estética innovadora. Sencillamente una mirada equilibrada que ultraja al arte tradicional. Dibujos honestos, expresivos, donde la línea fluye con delicadeza hacia la eternidad. El autor
busca el equilibrio entre el color y la forma. Un orden arbitrario, dando como resultado un lenguaje profundo y ecuménico. En su última etapa podemos comentar que Henri Matisse sufre una artritis severa y sencillamente pues no va a poder tener esa agilidad para poder crear obras artísticas de grandes dimensiones, o porque bueno, desde el punto de vista dentro del arte y sobre todo en la pintura, la fuerza física, aunque parezca que no, pero hay que tenerla, ¿no? Y Henri Matisse pues sencillamente tuvo dificultades, bastantes dificultades para poder moverse. Pero siempre lo hemos comentado, ¿no? La perseverancia, la actitud positiva ante las adversidades. Bueno, pues Henri Matisse fue un ejemplo, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? En una silla de ruedas, totalmente incapacitado para poder moverse, pues creó unas obras maravillosas, sobre todo unos collages y unos recortables donde va a utilizar la tijera como pincel y va a realizar unas obras magníficas, maravillosas, con un colorido impresionante. Va a realizar trabajos bastante interesantes, sobre todo va a decorar la capilla de Santa María del Rosario en Vence, cerca de Cannes, que terminó entre 1947 y 1951. Y bueno, fue un artista impresionante, que ha tenido una influencia en el siglo XX considerable. Podemos citar el pop art, Keith Haring o David Hockney, son dos autores que han tenido que estudiar muchísimo al gran maestro francés Henri Matisse. Podemos comentar también que el espectador puede caer en el error cuando ve la obra madura del autor. Bueno, pues puede ver una simplicidad aparente en el dibujo y puede llegar a decir que eso es fácil de hacer o lo puede hacer cualquiera. Y es otro claro ejemplo de cómo a través del estudio y bueno, evidentemente Matisse tuvo un grandísimo talento, y no hay que decirlo, dominaba la técnica, dominaba el dibujo a la perfección. Incluso Picasso, con ese espíritu arrogante, ¿no? Siempre veía a Matisse como una sombra alargada, imbatible, ¿no? Y bueno, si somos amigos de este autor, sencillamente por eso, ¿no? Porque Picasso aprendía mucho de Matisse, era un grandísimo dibujante. Bueno, lo digo porque muchas veces cuando vemos la obra de muchos autores, de grandes autores que llegan a una madurez artística importante, hablo de Miró, de Marc Rocco, de William de Kooning, bueno, pues muchos pueden llegar a pensar que es fácil de hacer, y no es así, ¿no? Hay que estudiar la obra de estos artistas y ver que eran grandísimos dominadores de la técnica y del dibujo, y llegaban a esos extremos, bueno, porque llegaban a unas cotas de creatividad altísimas, y para eso hay que ser un genio. Lo digo porque siempre hay mucho un sector del público que suele criticar de una manera por desconocimiento, creo yo, pues la obra de estos autores. Un artista que sabe combinar perfectamente lo comercial con lo, digamos, lo subversivo, ¿no? Porque bueno, Matisse fue un autor que rompe con lo establecido, un artista osado que va a insultar, por decirlo de alguna manera, el arte clásico, y se va a desvincular totalmente de esas enseñanzas artísticas que ya hemos hablado mucho en los vídeos, ancladas en el pasado. Pero es un artista que, bueno, pues su obra es agradable de ver. No es un cuadro expresionista de Kirchner o de Otto Dix, que son obras pues bastante expresivas, muy bonitas también, pero tienen una temática bastante desagradable, ¿no? Donde está reflejando pues el lado oscuro del ser humano o lo feo, ¿no? Mientras que Matisse, su obra pues equilibrada, como hemos comentado, estéticamente es decorativa, la influencia del estilo árabe es considerable. Un autor que ha tenido y sigue teniendo una repercusión dentro del mundo del arte, aunque todo el mundo, aunque se considera como un artista clásico y un
artista que muy conocido, se estudia en los colegios y en los institutos con Picasso, siempre que se estudia el siglo XX. Bueno, ahora con el tema de los institutos y los colegios es diferente, ya yo creo que ha cambiado, ya creo que no existe la enseñanza artística, creo que no se da ni estos dos autores, ¿no? Pero antiguamente, cuando yo estudiaba en el instituto, pues se estudiaba el siglo pasado, el maravilloso siglo XX, un siglo que es desconocido todavía, muy desconocido. Hay grandísimos autores que ya trataré de subir al canal, autores desconocidos que son muy importantes. Bueno, pues antiguamente se estudiaba el barroco, se estudiaba el renacimiento, y cuando se estudiaba el siglo XX se estudiaban estos dos autores prácticamente. Pero fue un artista outsider, un artista inclasificable. A día de hoy sigue siéndolo. Su pintura, como he comentado, es accesible, comercial, está dentro del buen gusto, pero es un artista que bueno, pues estaba siempre por encima de lo establecido, del contexto cultural en el que vivió. Por lo tanto, lo considero uno de los grandes de mi lista, y ha sido, como he dicho anteriormente, un placer compartir con todos vosotros este grandísimo autor. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like. Podéis encontrarme en Instagram y en Facebook, Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.